6 de la mañana en punto. Muy buenos días, amigos y amigas. Es un gusto acompañarles en Telediario. Vamos a empezar con las noticias más destacadas de Ecuador y del mundo. El Gobierno Nacional implementará 6 medidas para perfeccionar y ejercer control en la emisión y uso del carnet de discapacidad que otorga el Ministerio de Salud. El presidente Moreno calificó como de lo más ruin las acciones de determinadas personas, incluidos actores políticos, quienes han usufructuado en mal forma de este documento. Las sospechas vienen también por supuestas irregularidades en indemnizaciones pagadas en Petroecuador. El gobierno ya conocía y ya investigaba sobre abusos en el trámite, otorgamiento y uso del carnet de discapacidad que desde el 2013 emite el Ministerio de Salud. Este miércoles el presidente Moreno alertó sobre la toma de acciones para frenar abusos y son las siguientes. La suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos. Segundo, la detención de vehículos importados con carnets fraudulentos. Tercero, la auditoría del Ministerio de Salud caso por caso. Cuarto, el Ministerio de Salud deberá investigar, denunciar y sancionar a los responsables. Quinto, a partir de ahora, las placas de esos autos tendrán un distintivo especial. Y sexto, reformaremos todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes realmente lo requieren. Advirtió ante los hechos ya públicos sobre el uso del carné que la Fiscalía es la entidad que ahora tiene la posta para determinar responsables y tipificar los delitos que considere. Con el fin de que se investigue no solo el delito de importación de vehículos, sino también las indemnizaciones y beneficios laborales fraudulentos. Tachó como de lo más ruin a todos quienes se mal aprovecharon en el mal uso de este documento. Estos miserables deben pagar por sus actos corruptos. Como complemento a esta postura presidencial, la ministra de Gobierno María Paula Romo precisó que las sospechas recaen también sobre funcionarios públicos, quienes a través del uso del carnet de discapacidad se beneficiaron de mejores y mayores indemnizaciones. Petroecuador ha entregado ya una primera lista de trabajadores que han cobrado indemnizaciones, beneficiándose de carnets que aparentemente serían carnets fraudulentos. Hemos identificado nombres de los funcionarios, nombres de los médicos. Todo esto está y estará en los próximos días en manos de la Fiscalía General del Estado. El ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, destacó en este tuit la voluntad del jefe de Estado de cortar de raíz esta mala práctica. Ejemplar Lenin, por su discapacidad tiene derecho a importar un auto sin aranceles. No lo hizo en 20 años. Fue secretario adjunto de las Naciones Unidas. Pudo traer un auto sin aranceles. Tampoco lo hizo. Que su ejemplo sirva para quienes abusan y usan de derechos que no les corresponde. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se refirió a las recientes denuncias de corrupción en torno a los carnets de discapacidad del CONADIS. El segundo mandatario cuestionó a quienes han obtenido dicho documento de manera fraudulenta. Y esas personas no solo se les tiene que quitar el vehículo, porque inmediatamente se han identificado, si no me equivoco, 50 vehículos para retirar en estos días. Pero también tienen que ser sancionados y tiene que seguirse una causa penal contra quienes ilegal e irresponsablemente otorgaron condición de discapacidad a quien no la tenía y quien usó esa condición de discapacidad para beneficiarse. Daniel Salcedo, implicado en una trama de corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su hermano y sus amigos utilizaron mal el carnet del CONADIS para importar carros de lujo con altos descuentos arancelarios. Algunos asambleístas, subalternos y familiares, según el portal La Historia, también habrían importado vehículos sin pagar aranceles usando el carnet de discapacidad. El 27 de junio el Ministerio de Salud suspendió los carnets de discapacidad de Daniel Salcedo, de su hermano Noé Salcedo y sus amigos César Rodríguez, Carla Cárdenas y Jorge Enríquez. Debe haber una constatación de que esa persona efectivamente tenga una discapacidad. Si es que esa información es falsa, evidentemente estaríamos hablando de una especie de falsificación ideológica del documento. Daniel Salcedo intentó importar un vehículo valorado en $100.000 a inicios del año 2020, por el cual pagó apenas $26.000. Estamos hablando de una serie de delitos que podrían ser establecidos por esta conducta. Los amigos de Salcedo, César Rodríguez y su esposa Carla Cárdenas, en 2018 y 2019 habrían importado 2 vehículos con exoneración de impuestos. La CNAE presentó una denuncia por presunta defraudación tributaria y solicitó que se ordene la aprehensión de los vehículos.
Otro de los amigos de Salcedo, Andrés Cedeño, intentó importar un vehículo Chevrolet Camaro en el año 2019. El automóvil fue retenido por el Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, al encontrar irregularidades en el valor de importación. Puede establecerse una pena privativa de libertad de 5 a 7 años, tranquilamente. El supuesto mal uso del carné del CONADIS también salpica a funcionarios de la Asamblea Nacional. El portal La Historia denunció que el asambleísta Fabricio Villamar registra la importación de un vehículo con exoneración de impuestos. Afirmó que tiene discapacidad auditiva. Quienes me conocen lo saben, no es nueva, por eso tengo un carné. Importé un vehículo de $23,500 y he pagado los impuestos. Otro de los asambleístas que posee el carné del CONADIS es Israel Cruz. El legislador negó en un comunicado haber utilizado esta condición para favorecerse ilegítimamente. Por su lado, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, informó que su esposo Javier Vaca tiene el carné del CONADIS desde 1989, producto de un accidente de tránsito. Cabezas no descartó que su esposo tome acciones contra el portal La Historia. Santiago Tello, Ecuador TV. Mientras tanto, personas con discapacidad auditiva verificada no reciben el carnet que los acredita. Ellos esperan durante varios años por este documento para demostrar en sus lugares de trabajo que poseen una condición de vulnerabilidad. Indignación es la primera palabra que le viene a la mente a Cristian López, después de enterarse cómo muchos se han beneficiado con el carnet del Consejo Nacional de Discapacidades, al cual él no ha podido acceder a pesar de tener el oído izquierdo con 0 audición, debido a un mal congénito. El 2017 se me entregó el turno para el 2018. Solo para hacerme valorar. Más que los beneficios que se obtienen por ley al poseer el carnet, Cristian estaba interesado en el documento para poder demostrar que su discapacidad le dificulta cumplir algunas de sus tareas laborales diarias. Hola, soy Cristian López, tengo esta discapacidad, pero no tengo ningún papel que certifique que tengo esta discapacidad. Por eso tampoco le sorprende que la discapacidad que muchos de los beneficiarios del carnet hayan alegado sea el de la audición, la cual ni con papeles ha podido probar, y no es el único. Me dijeron que no, que debería no escuchar con los 2 oídos para ahí darme un carnet. Paulina lleva 10 años en esta lucha, no para comprarse un auto, dice, sino tan solo para poder acceder a un trasplante coclear que le cambiaría su vida. Desde el CONADIS este 1 de julio se hizo público un comunicado en el cual se insiste que todo proceso, incluido el de la acreditación, está a cargo de la autoridad sanitaria, esto es, el Ministerio de Salud. Por lo tanto, el CONADIS desde el año 2013 no emite carnet de discapacidad a persona alguna. El verdadero problema es el sistema, o sea, cómo se entregaron esos carnets, quiénes fueron los que certificaron. Porque cuando te entregan eso, te entregan firmado. Un sistema que sin duda se espera sea mejorado para que los beneficios sean solo para quienes en realidad lo necesitan. Alex Llanos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 8 minutos. El abogado de Daniel Salcedo confirmó que su defendido recobró la conciencia y declarará en el proceso que se sigue en su contra. Informó además que los hermanos Salcedo sí tienen el porcentaje de discapacidad que se refleja en los carnets que poseen. Ya son 3 semanas que Daniel Salcedo permanece internado en el Hospital Guayaquil, luego de su accidente en avioneta en tierras peruanas cuando salía del país de manera ilegal. Aunque días atrás se conoció que estaba en coma inducido, hoy su defensa asegura que ya despertó. El estado de él es sumamente crítico, apenas puede balbucear, está delirando a ratos, porque él le dice, ¿en dónde estoy? Estoy en Quito. Estoy en Perú, o sea, él no se ubica todavía en tiempo y espacio. Él está consciente del accidente y de lo que ocurrió. ¿No le dijo por qué se había ido a Perú? Detalles no me proporcionó. El abogado García aseguró esto durante su llegada a la Fiscalía de la Merced para revisar el expediente de investigación previa por asociación ilícita, donde se ha llamado a rendir versión a su defendido y a otras 20 personas. Salcedo habría indicado que al recuperarse dará su versión en el caso. Él, en el momento oportuno, iba a manifestar en su versión lo que le requiera la Fiscalía. Sobre los contratos que las empresas de Daniel Salcedo habrían tenido con el Estado, su defensa afirmó: solo HDC ha contratado con el Estado. Luigi García también conduce la defensa de Noé Salcedo. Los hermanos tienen carnets de discapacidad. Consultamos sobre esto al abogado. Él afirma que sí presentan un porcentaje de discapacidad. ¿Tiene o no tiene esa discapacidad? Sí la tiene. ¿Y el hermano Noé? También lo tiene, sí, efectivamente, y ahí están los carnets.
Hasta la Fiscalía de la Merced también llegó Jocelyn Mieles, quien se accidentó en la avioneta junto a Salcedo el pasado 8 de junio y quien es vinculada por fraude procesal. Uno de los personajes de farándula que han sido llamados a rendir versión y que sí cumplió con su presentación el último lunes fue Flor María Palomeque. Su defensa negó cualquier tipo de vinculación en el caso. Ella no conoce al señor Daniel Salcedo, ella no conoce ni ha tenido relación comercial con todos los implicados en esta lista o en esta trama. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y la Fiscalía ejecutó 10 allanamientos en Guayaquil, Daule y San Borondón en la provincia de Guayas. Los operativos dejan 6 detenidos que formaban parte de una banda delictiva que se dedicaba al contrabando de insumos médicos y a la venta de carnets de discapacidad. Entre los allanamientos a 10 viviendas se encontraron carnets de discapacidad que serán evaluados por el Ministerio de Salud Pública para determinar su validez. El carnet es original, sin sustento médico, podría estar tal vez vinculado a personal del servicio del Ministerio de Salud Pública. Caso contrario, si tiene todos los sustentos, pues descartaremos esa situación en la investigación venidera. Hay 6 detenidos, señor Alonso A, señor Alex C, David Q, Luis J, Juan A, Gustavo S. Vehículos en un número de 2. Según los primeros indicios, los documentos eran utilizados para obtener beneficios arancelarios e importar carros de alta gama. Utilizando redes sociales y las personas interesadas tenían que pagar un valor aproximado de $1,300 para que su carnet de discapacidad salga con un porcentaje del 60 a 61%. Corroborar que efectivamente estos beneficios sean legítimos y que las personas que se han beneficiado tengan como tal la discapacidad. Caso contrario, todos estos vehículos van a ser identificados, ubicados y detenidos para las investigaciones. Según Marlon Rodríguez, jefe de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Zona 8, la banda operaba desde hace 3 meses. Los implicados tendrían asociación con 4 sujetos detenidos anteriormente y estarían vinculados con los casos de corrupción en los hospitales. A través de medios técnicos hemos podido conocer que efectivamente han realizado coordinaciones con terceras personas que dentro de la instrucción van a continuar siendo investigadas. Cuando hablamos de los equipos de bioseguridad, se está encadenando toda la organización. Entonces ellos sí tienen comunicación y fueron parte de, pero ya en el proceso investigativo ya saldrá a la luz cómo son los vínculos, con quién y hasta dónde llegar. El operativo Victoria 498 se ejecutó en horas de la madrugada de este miércoles. La mercadería era ingresada al país de manera ilícita por medio de los pasos fronterizos, evadiendo el pago de impuestos. Utilizaban casas como centros de acopio. 1.095 unidades de prendas de vestir valoradas en $120,000. Por eso es una organización dedicada al contrabando. Y aprovechando esa figura de ellos de tener sus locales o su acceso también, ahí es cuando hicieron ya el negocio de vincular o de traer los equipos de bioseguridad. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. En otro tema, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó al Tribunal de Apelación que ratifique la sentencia de 8 años para el exmandatario Rafael Correa, exfuncionarios de su gobierno y empresarios condenados por cohecho agravado en el denominado caso Sobornos 2012-2016. Este jueves se reinstalará la audiencia en horas de la mañana. En el cuarto día de audiencia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó al tribunal que deseche el recurso de apelación interpuesto por los 20 procesados en el caso Sobornos 2012-2016 y pidió ratificar la sentencia de primera instancia que condena a 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, exministros y empresarios. Cuestionó los argumentos presentados por los abogados de la defensa. Indicó que la sentencia tiene la suficiente motivación. Además, manifestó que la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción que actuó en pandilla liderada por el más alto nivel. Señaló que en la sentencia queda claro que las instrucciones del expresidente Correa, recomendaciones y delegaciones influyeron en la comisión del delito y que tenía conocimiento y dominio de los hechos. Dijo que el ex vicepresidente Jorge Glass, a través de sus instrucciones y recomendaciones, influyó en sus inferiores para cometer el delito de cohecho. A su criterio, afirmó que en esta audiencia se aceptó el cruce de facturas y que existían listas de empresas que colaboraban con el anterior gobierno a cambio de contratos con el Estado.
También la fiscal solicitó al tribunal se analice la condena de las cooperadoras eficaces Pamela Martínez y Laura Terán, quienes tienen una sentencia reducida en un 40%, y previamente la Fiscalía había acordado que por la ayuda otorgada la reducción sería del 90% de la pena. Una de las pruebas fundamentales es el contexto de toda la cooperación eficaz. Los 23 puntos que hemos señalado en toda la cooperación eficaz no fueron valorados en su debido momento. Una vez finalicen las contrarréplicas de los abogados, el tribunal presidido por el juez David Hacho se retirará a deliberar su resolución. Y debería suspenderse por un tiempo prudencial para que los jueces puedan verificar en el proceso las pruebas que se han actuado que acreditan todas y cada una de las afirmaciones que hemos hecho en la audiencia de apelación. En este caso se recaudó más de $7 millones en sobornos, recursos que se utilizaron para campañas de Alianza País, por lo que se dictó una reparación integral de $14.7 millones. Olga Velasco, Ecuador TV. Y esto fue lo que dijo la fiscal Diana Salazar tras concluir el cuarto día de audiencia de apelación en el caso Sobornos. Se expuso de manera detallada y por más de 4 horas todos los elementos y las pruebas que fueron presentadas, reproducidas e incorporadas en su momento ante el Tribunal de Primera Instancia y que llegó al convencimiento más allá de toda duda razonable y que tuvo como resultado la sentencia de 8 años. También la Fiscalía ha solicitado a este tribunal que se ratifique la sentencia porque así corresponde a la verdad procesal. Y para este miércoles a las 16 horas estaba prevista la reinstalación del juicio a Pablo Romero Quesada, exsecretario de Inteligencia, por el secuestro del activista político Fernando Balda en 2012. Sin embargo, la diligencia se suspendió puesto que 2 jueces miembros del tribunal también son parte de la audiencia de apelación a la sentencia del caso Sobornos que se desarrolló en esa jornada. Esta diligencia se convocó para el próximo lunes 6 de julio a las 13 horas, donde la Fiscalía continuará con la presentación de su prueba. Según su tesis, el secuestro se ejecutó con recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la CNI y se llevó a cabo por pedido del expresidente de la República, Rafael Correa. 6:17. El asambleísta Daniel Mendoza renunció a su cargo de legislador. Su dimisión la dio a conocer durante su comparecencia ante la Comisión Tripartita Multipartidista que investiga su actitud política. La sanción política que ustedes buscan... Su comparecencia buscó responder las acusaciones de las asambleístas Verónica Guevara y Tangi Vera en lo político, referente al presunto delito de tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado. Pero al final de su intervención, anunció su renuncia irrevocable al cargo de asambleísta. Lo hago con el mayor sentido patriótico, puesto que estoy más convencido que nunca que el cambio que el Ecuador necesita no se conseguirá siendo parte del sistema. Y luego de ello, abandonó la sesión virtual y no hubo espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, sus interpelantes, al tiempo de cuestionar su actitud, exhibieron pruebas que también reposan en el expediente fiscal, en el que se evidencian chats con autoridades del Servicio de Contratación de Obras Públicas, SECOF. Cuando se hizo una transferencia de aproximadamente $8.2 millones para empezar con esta construcción de esta casa de salud, usted claramente decía, compa, ya está confirmada la acreditación, me dicen que revises, que ya debe estar acreditado. Mendoza aseguró que demostrará su inocencia, pero que no lo hará ante los asambleístas, sino ante la autoridad competente. La ministra de Gobierno, quien también compareció durante esta jornada, descartó que a través del Ejecutivo se haya cometido infracción alguna para gestionar cargos públicos. Porque para que haya una gestión tiene que haber la consecución de un objetivo como parte de esa gestión y como le estoy diciendo, lo he repetido varias veces, eso no existe. Pero al cerrar la sesión, entre los comisionados todavía quedan abiertas inquietudes. ¿Quiénes han dado los contratos? ¿Quién más está metido? ¿Quiénes han dado y quiénes han recibido? ¿Qué es lo que quiere saber el país? La Comisión Tripartita tiene plazo hasta este miércoles para aprobar un informe y presentarlo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. De la mañana con 23 minutos, estamos de regreso en Telediario. Salud, empleo, alimentación y dolarización fueron los ejes que se abordaron en el desarrollo del gabinete ampliado. Veamos.
De manera simultánea en Quito y Guayaquil se desarrolló el gabinete ampliado liderado por el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Fueron 4 los principales temas: empleo, alimentación, dolarización y salud. En este último aspecto, el segundo mandatario señaló que se ha logrado controlar en cantones de la costa los niveles de contagio. Porque lo que se ha hecho es adaptar espacios de ventilación provisionales para poder atender a esas personas, y lo seguiremos haciendo. Que no hay hospitales colapsados, remarcó el vicepresidente, y anunció la llegada de respiradores. El hospital de Esmeraldas, y les doy un ejemplo, 97 camas de hospitalización dispuestas o puestas a disponibilidad para el COVID, solo 25 están ocupadas. Eso no es evidentemente un hospital colapsado, por favor. Inicia la llegada de ventiladores mecánicos, los primeros 50 de 500. Esto es un acuerdo con los Estados Unidos. En el ámbito económico se habló sobre la entrega de recursos a los GAT municipales y créditos mediante la banca pública. El gobierno central le ha entregado a través del BEDE a los GATs 80 millones de dólares para la lucha contra la pandemia. Estamos trabajando con el Banco Mundial y con el BID para poder ampliar la cobertura normal permanente del bono de 1 millón a 1.600.000. Mientras la ministra de Educación informó sobre la entrega de raciones alimenticias a estudiantes. Culminamos con la entrega de 1.270.000 kits para 15 días de alimentación escolar a todos los niños de la Sierra y Amazonía. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. El Banco Mundial aprobó un préstamo por $260 millones para la Corporación Financiera Nacional para promover el acceso a financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, y apoyar la reactivación y recuperación. Respecto al crédito, el ministro de Economía, Richard Martínez, dijo que el gobierno creó el programa Reactívate Ecuador para aliviar los impactos de la pandemia que han asumido las MIPYMES, y mencionó que el Banco Mundial nos acompaña en esta firme decisión de reactivar la economía y proteger el empleo. Ley de diálogo. ¿Qué medidas siguen prohibidas en Quito en el esquema de semaforización epidemiológica? Pues el alto número de contagios por COVID-19 de estos últimos días motivaron al COE Nacional a mantener restricciones, mientras que en el resto de cantones en amarillo avanzan de manera progresiva en el retorno escalonado. Mientras en el resto de cantones que están en color amarillo se flexibilizaron para este mes de julio las medidas de restricción, en Quito aún se mantienen algunas por el incremento en el número de contagios por COVID-19. Entre las medidas que siguen vigentes están: centros comerciales y restaurantes funcionarán solamente con el 30% de su aforo. Cines y teatros seguirán cerrados. El toque de queda se mantiene desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Siguen restringidas las reuniones y eventos públicos masivos. La circulación de vehículos particulares mantiene el mismo esquema de lunes a sábado. Los domingos 5 y 19 de julio pueden circular los carros con placa terminada en número impar y los domingos 12 y 26 con placa par. Los servidores públicos seguirán con el porcentaje del 25% para retomar las actividades de trabajo presenciales. Respecto a la rehabilitación del transporte interprovincial desde y hacia Quito, desde las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe, se espera solamente la luz verde del COE cantonal. La resolución del 12 de junio de este año, el COE Nacional dispone que el 1 de julio entraría en operaciones Quito. Sin embargo, la decisión definitiva, lo dice la resolución, es del COE Metropolitano. Estamos nosotros próximos a reunirnos en las siguientes horas. Estas medidas de restricción se mantienen todavía por los casos reportados de poco cumplimiento a las disposiciones de las autoridades respecto a respetar el distanciamiento y a la prohibición de fiestas y reuniones. Es así que más de 500 eventos se han presentado a nivel nacional de agresiones, tanto físicas como verbales, a nuestros funcionarios policiales, pero también a nuestros bienes institucionales. Estas disposiciones pueden variar si las condiciones en la capital mejoran. Tome en cuenta que el riesgo de contagio está latente y la emergencia no ha pasado. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, anunció que se decidió cerrar la circulación vehicular en la ciudad con el fin de mitigar el incremento de contagios de COVID-19. Que la situación definitivamente en nuestra ciudad y en nuestro cantón es crítica y por supuesto también en toda la provincia. De una semana acá se ha crecido más o menos un 25%
el promedio de los ciudadanos contagiados. Esto quiere decir que de cada 5 personas, una ya tiene COVID y esto nos va complicando la atención para poder cuidar la salud y para poder salvar la vida a nuestros ciudadanos. A partir del día de mañana queda restringido todo el transporte vehicular de todo tipo en las áreas desde a la altura del shopping hasta el Indio Colorado en las calles. Guayaquil, 29 de mayo, Quito y Galápagos. Seguimos el semáforo en amarillo, pero se hacen estas restricciones por el bien de los ciudadanos. Y de forma progresiva, el Ministerio de Inclusión Económica y Social abrirá las guarderías que tienen a su cargo en 5 cantones del país que están en semáforo en verde, de acuerdo a lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia. En el resto de ciudades se mantendrá tutorías con 14.000 docentes para garantizar la alimentación adecuada de los niños y niñas. Con el retorno de los trabajadores para la reactivación económica, hay preocupación sobre el cuidado de sus hijos. El Comité de Operaciones de Emergencia autorizó el plan piloto para reabrir las guarderías solo en aquellos cantones en semáforo en verde. El Ministerio de Inclusión Económica y Social habilitará los centros de desarrollo infantil para menores entre 0 y 3 años en los siguientes cantones: Daule y Salitre en la provincia del Guayas, Sevilla de Oro en Azuay y Aguarico en Orellana. Desde esta semana comienzan ya con sus clases de manera progresiva. Por ejemplo, en Daule estamos con 6 centros de desarrollo infantil, en Sevilla de Oro con 3 centros de desarrollo infantil, en Salitre con 5 centros de desarrollo infantil, en Aguarico con 1 centro de desarrollo infantil. Funcionarán con el 50% del aforo permitido. Priorizado precisamente son los niños de estas madres que son jefas de hogar, que tienen ya la preeminente necesidad de salir a trabajar. La médico familiar Andrea Lozada recomienda a las guarderías que se preparan para la reapertura se implementen rigurosos protocolos en los que emitan alertas si uno de los menores presenta sintomatología respiratoria. Si un niño está enfermo, si un niño está con cualquier síntoma, no lo envíe, porque está causando o podría causar un daño potencial súper grave. Las actividades lúdicas cambiarán. Traten de ser en la parte externa o donde haya mayor cantidad de aire. O según las normas de OMS, no se utiliza mascarilla sino después de los 2 años. Las guarderías, que funcionan en las ciudades que están en semáforo epidemiológico en rojo y amarillo, no pueden abrir todavía sus puertas. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y atención, la Defensoría del Pueblo obtuvo medidas cautelares a favor de los perjudicados por cobros excesivos en las planillas de agua potable en Quito. De esta manera, la empresa metropolitana de agua potable deberá realizar una nueva medición para quienes presentaron sus denuncias en los meses de abril, mayo y junio. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dispuso medidas cautelares en contra de los perjudicados con cobros excesivos en las planillas del servicio de agua potable en Quito. Con esta disposición quedan sin efecto las facturas de quienes presentaron reclamos por los meses de abril, mayo y junio. Estas disposiciones son de obligatorio cumplimiento. Debiendo la Defensoría del Pueblo, a su vez, informar cualquier anormalidad al tribunal respecto del no acatamiento o cumplimiento de la medida aceptada. Los cautelares tienen que darse cumplimiento por parte, en este caso, de la empresa pública de agua potable. La Defensoría del Pueblo recibió 9.508 alertas de personas afectadas durante la crisis sanitaria, de ellas 233 por vulneración de derechos de las personas usuarias y consumidoras, pero esta acción de protección se interpuso por 80 afectados. En estos casos, el seguimiento de la Defensoría del Pueblo es el más adecuado, pero también el ciudadano puede acudir a los juzgados. Existe la acción de protección. La acción de protección es una figura constitucional en la cual dentro de un proceso administrativo, ya sea cualquier empresa pública de agua, de luz, que vulnere una garantía constitucional. Pero los afectados señalan que aún les exigen cancelar y no les dan respuestas. Como quien dice, ya me van a cobrar los 124, porque es que vaya ya con abono. Los señores son groseros, contestan mal, las señoritas salen
y lo primero que dicen es tiene que pagar. La Tribuna del Consumidor señala que las mediciones del servicio no deben realizarse por presuntos valores, sino reales. Además, no se puede exigir a la ciudadanía que cancele para solucionarle el problema. Todas las personas que estén en ese caso tienen derecho a reclamar que se les vuelva a hacer una inspección y que se haga una medición real. No tienen por qué pagar nada mientras no se arregle el problema. Lo único que podrían hacer, exigirles, es que paguen el promedio de los últimos 6 meses, mientras dure el reclamo. Eso dice la ley. La Defensoría del Pueblo también interpuso una medida cautelar por los cobros elevados en las planillas eléctricas y aún se espera esta resolución. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6 de la mañana con 34 minutos y las llamadas de emergencia al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se incrementaron en junio en un 65%. La Policía Nacional señala que en comparación al año pasado estos delitos se redujeron, pero igual piden a la ciudadanía tomar precauciones. Este es el momento en que una madre con su pequeña hija en brazos es asaltada en el centro histórico de Quito por una presunta banda delictiva liderada por mujeres, en el momento en que se disponía a ingresar a su vivienda. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar y se difundió a través de las redes sociales. En otro hecho en el norte de Quito, un ciudadano recibe varias puñaladas por varias personas que le despojaron de sus pertenencias. Según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, desde enero se incrementaron las llamadas por el tema de seguridad ciudadana. En enero y febrero se recibieron un 68% de llamadas, 48% en abril, mientras que en junio ascendió al 65%. Sin embargo, la Policía Nacional señala que los delitos en comparación al año 2019 se redujeron y que hay efectividad de la policía en la captura de estos delitos. A raíz de la pandemia del coronavirus, en el Ecuador y en el mundo entero empieza una disminución de estos delitos. Es así que en marzo, el año pasado, tuvimos 884 delitos, este año tenemos 504. En abril tuvimos 941 delitos del 2019, este año tenemos 104. En mayo tuvimos 879 delitos, este año tenemos 263 delitos. Y en junio de 888 se bajó a 285, considerando el tema de la pandemia, la gente que no salía a las calles se encontraba en sus domicilios. Desde enero hasta la presente fecha, 750 personas capturadas por diferentes delitos. Tenemos la aprehensión de 108 vehículos reportados como robados o con alteración de las series alfanuméricas. Tenemos 350 motocicletas, asimismo alteradas las series alfanuméricas o con placas que identifican a otro vehículo. Tenemos la desarticulación de 15 bandas aquí en la ciudad de Quito. Sin embargo, hacen recomendaciones a la ciudadanía para cuidar sus pertenencias y ante todo su integridad física. Por ejemplo, si van a los bancos o agencias bancarias, soliciten la ayuda de la Policía Nacional. Les recomendamos que para que no sean objeto de sus vehículos, no dejen objetos de valor al interior del vehículo, que sean visibles para los delincuentes. Que no anden solos, siempre estén circulando en 2 personas, estén en los vehículos. María Elena Vaca, Ecuador TV. Ayuda social. Se necesitan pintas de sangre a favor de César Osvaldo Torres Alarcón en la ciudad de Guayaquil. Se puede realizar la donación directamente en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Puede comunicarse con Alex Torres al 0984 98 70 52. Son las 6 de la mañana con 40 minutos y a esta hora damos paso a nuestro compañero Alex Llanos, quien se encuentra en la Caja del Seguro en el centro norte de Quito y nos tiene un informe de cómo se desarrolla la atención a los afiliados, jubilados y público en general. Alex, buen día, adelante. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Pues sí, levantamos esta señal informativa desde la caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el centro norte de la capital, y en donde se ha podido evidenciar durante estos primeros días de la semana bastante gente que ha venido a hacer columnas, a pesar de no tener turno, se ha dicho aquí por parte de las autoridades. De hecho, el día de hoy están ya algunos haciendo 2 filas, los que poseen turno y los que no.
Eso justamente queremos conversar con el director provincial de la institución para ver cómo se han organizado en ese sentido en el trabajo de la entrega de turnos y la atención a la ciudadanía. Para ello contamos con Andrés Capaña. Andrés, cuéntenos cómo se ha organizado la institución para la atención al público, tomando en cuenta que se ha evidenciado columnas de estos días en los exteriores de la Caja del IES. Muy buenos días. Buenos días, Alex. Un saludo especial a la audiencia de Ecuador TV. Nosotros estamos cumpliendo las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia y al interior de la Caja del Seguro se han tomado todas las medidas de bioseguridad que corresponden. Ustedes podrán visitar el interior, constatarán que se ha establecido cuál es el aforo con el cual tenemos que funcionar. Existe una lámina de seguridad entre nuestros funcionarios y entre los usuarios. Está debidamente señalado el distanciamiento social. Ustedes podrán observar que se ha instalado una carpa en donde nuestros funcionarios están tomando la temperatura y también les está aplicando alcohol en gel en las manos, de tal forma que las personas que ingresen estén desinfectadas. Para nosotros es de mucha preocupación la presencia masiva de los ciudadanos. Nosotros, frente a estas circunstancias, hemos generado el turnero a través de la página web, en donde el usuario selecciona cuál es el trámite que quiere realizar y le indicará si ese trámite requiere su presencia de forma personal o si se lo puede realizar a través de nuestros canales virtuales. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Hoy vemos, por ejemplo, dos columnas. Justamente ahorita estamos nosotros saliendo exteriores con nuestra cámara para poder evidenciar. Hay dos columnas, una que se hace hacia el lado izquierdo y otra hacia el lado derecho. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas filas? Las personas que se ubican al lado derecho son personas que han utilizado el turnero electrónico y por lo tanto tienen una hora y un día señalado para acercarse a nuestras oficinas. Una primera alerta es que tiene que estar presente el ciudadano con su turno electrónico 15 minutos antes de la atención. Son las 6:30 de la mañana y hay personas que tienen turno a las 8:30 o en horas posteriores, lo cual, sin lugar a dudas, pone en peligro la salud y la vida del usuario. Es decir, no sería necesario que ellos estén aquí desde este momento. Evidentemente no es necesario. Y en el lado izquierdo tenemos a todas las personas que no tienen turno y que están solicitando atención. La situación es aún más complicada, puesto que la mayoría de nuestros trámites se los realiza a través de nuestros canales virtuales. Desde que inició la emergencia sanitaria el 24 de marzo hasta la actualidad, a través de nuestros canales virtuales, sea la página web www.ies.gov.es, sea el mail institucional contáctenos pichincha@ies.gov.es, sea el aplicativo IESAF, sea también la cuenta de Twitter institucional @iespichincha, nosotros hemos generado más de 100.000 trámites a través de nuestros canales virtuales, lo que da cuenta de la enorme demanda ciudadana y también da cuenta del enorme trabajo y compromiso de los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y eso es lo que se necesita ahora, tal vez que se respete más el tema de las plataformas, tomando en cuenta la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Nuestro pedido es que exclusivamente podamos atender a las personas que han solicitado su turno a través de la página web. Por ejemplo, ¿y qué pasará con las personas que están a nuestro lado izquierdo y que no tienen turno? ¿Cómo se ha venido atendiendo a estas personas? ¿O simplemente ellos se les dirá que tienen que esperar que cojan su turno para ser atendidos? Existe un grupo de funcionarios que tú los vas a identificar en la fila, que desde las 6:30 de la mañana ya están en este momento trabajando en informar a la ciudadanía que su trámite se lo puede realizar a través de nuestros canales virtuales y que por lo tanto su presencia es innecesaria en los exteriores de la Caja del Seguro. Las puertas entonces estarán abiertas aquí desde las 8:30 a quienes consten con su turno. Nuestras puertas están abiertas desde las 8 de la mañana, sin embargo son 6:30 de la mañana y los funcionarios ya están trabajando en organizar la fila, en atender a la ciudadanía, precisamente para evitar las aglomeraciones que se presentan sobre todo alrededor de las 9:10 de la mañana. Una aclaración entonces sería, ¿a qué plataforma, para que la ciudadanía esté clara, debe acudir para obtener
los diferentes turnos para los diferentes trámites que debe realizar? A la página web www.ies.gov.es podrá encontrar el turnero electrónico, como bien lo señala en nuestra cartelera, y por lo tanto podrá obtener la fecha, el día, en la hora en la cual puede asistir a realizar su trámite con 15 minutos de anticipación, sin necesidad de exponer su vida y su salud. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Nosotros queremos agradecer esta primera salida que tenemos con el director provincial del IES, Andrés Campaña. Nosotros haremos una salida adicional para conocer, justamente como él había mencionado, cuáles son las medidas de bioseguridad que se están realizando al interior de la institución para cuidar la salud de los afiliados que acuden hasta esta dependencia del Estado. Pero queremos recordar sin duda que lo principal que se ha mencionado es la necesidad de acudir a los canales regulares, esto es a la plataforma virtual de la institución para acceder a un turno y poder ser atendido aquí en la institución. Con esta información, Sofía, nosotros vamos a continuar desde estudios. Muy buenos días. Muy buenos días, Alex. Muchísimas gracias por ese reporte desde la Caja del Seguro en el centro norte de la capital. Es verdad, tiene que cuidarse la salud tanto de los usuarios como de los funcionarios que los atienden. Nosotros avanzamos con más noticias. El viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, dijo en Ecuador TV que en octubre entrará en vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. El instrumento comercial fue aprobado por el jefe de Estado, Lenín Moreno, el 24 de junio. El viceministro de Comercio indicó que se espera la publicación en el registro oficial del acuerdo comercial entre EFTA y Ecuador, luego del intercambio de notas diplomáticas entre Ecuador y Noruega. En octubre entrará en vigencia. Se suma al acuerdo comercial que ya tiene Ecuador desde el 2017 con la Unión Europea. Los países del EFTA son aquellos que no pertenecen a la Unión Europea, pero que tienen un perfil muy similar, un mercado igualmente común. La Asociación Europea de Libre Comercio la integran Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein, y si bien es un mercado de 14 millones de habitantes, son ciudadanos con capacidad adquisitiva. Los principales productos de exportación hacia los países del EFTA son banano, flores, conservas de atún, cacao, camarón, y existen productos potenciales para ingresar. Brócoli congelado, frutas exóticas como maracuyá, mango, incluso productos de madera que tienen un potencial de incrementarse en ese mercado. El representante de una exportadora de brócoli considera fundamental la oportunidad de ingresar a países del EFTA. Y de hecho ya estábamos exportando un poquito a Noruega y a Suiza, y con esto vamos a hacer ahora sí más esfuerzos de marketing para ver si se podría incrementar. Para las organizaciones de economía popular y solidaria, ingresar al EFTA desde octubre es fundamental para productos orgánicos y de comercio justo. Quinoa y amaranto, ya no solo se vende el producto como materia prima, sino ya como productos con valor terminado, como por ejemplo barras energéticas. Las exportaciones desde Ecuador hacia países del EFTA en 2019 alcanzaron $300 millones. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y la innovación es el principal requisito para acceder al Fondo Emprende que otorgará el Gobierno Nacional para fortalecer el empleo y la matriz productiva. Le damos a conocer algunas claves para postular. El Fondo Emprende Ecuador Productivo dispone de $10.500.000 para emprendimientos innovadores. Según Paul Valencia, docente universitario, esta innovación puede ser en la introducción en el mercado de nuevos o disruptivos productos o servicios, o con la implementación de nuevos procesos de fabricación, logística o distribución. Si realmente estamos cumpliendo con esta primera premisa, que es el satisfacer una necesidad no cubierta de la sociedad, estamos creando un emprendimiento innovador. El Fondo Emprende se divide en varios tipos de capitales. El capital crece se destina a ideas y proyectos innovadores que se financiarán hasta los $100.000. En la etapa de puesta en marcha se pueden obtener hasta $250.000. El capital progreso es para la etapa de consolidación de un proyecto que le permita mejorar su rentabilidad o expandirse. El monto máximo es de $400.000. Lo que se priorizará dentro de este proceso de selección es definitivamente la innovación. Para postularse, debe acceder al sitio web www.fondoemprende.gov.es. El proceso está diseñado para seguir 4 pasos: el registro, la capacitación, presentación del proyecto a través de un video y la postulación. ¿Cuál es el objetivo del proyecto y por qué ese grupo de personas, por qué esos emprendedores presentan este proyecto que debe ser financiado?
¿Cuál será el beneficio que recibirá la sociedad? Los campos que se priorizarán son alimentos, biotecnología, confecciones, petroquímica y en servicios ambiental, tecnología, construcción, logística, entre otros. Deben tener en cuenta que un emprendimiento va a demandar no el 100 ni el 200, sino el 500% de su tiempo, de su esfuerzo, de su dedicación. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en cualquier circunstancia es recomendable ahorrar, más aún en épocas de crisis. A veces existen gastos innecesarios denominados gastos hormiga que pueden evitarse, pero que suman a fin de mes. La mayoría de ciudadanos buscan ahorrar y comprar lo básico durante la pandemia, pero a veces no ocurre así. Existen pequeños gastos denominados hormiga que pueden evitarse. Es fundamental ahorrar a diario y recortar gastos. Entonces, comer en casa, incluso si ya estamos yendo al trabajo porque así lo amerita, llevemos nuestra comida, comamos en la cafetería que tenga nuestro trabajo, en algún lugar adecuado para comer, y vamos a ver que definitivamente vamos a ahorrar dinero de esta manera. Los gastos hormigas son los gastos diarios en los que incurrimos sin darnos cuenta y que no son esenciales, explica la economista Berta Romero. Mucha gente estaba acostumbrada antes, no sé, moverse en taxi, por ejemplo, a sus trabajos, ¿sí? Entonces hay que también ser un poquito más realistas y ver ok, en estos momentos, ¿cómo es la mejor forma de movilizarme y que pueda también optimizar mi presupuesto? La bicicleta, como veo ahora en muchas ciudades, es un muy buen medio de transporte. Me reduzco un gasto importante en transporte. Los expertos recomiendan preparar la comida en casa, no pedirla a domicilio. Puede ahorrar así 50% en ese rubro. Evitar compras impulsivas. Pensar si, por ejemplo, realmente necesita un par de zapatos. Evitar gastar en taxis. Recortar gastos en café, cigarrillos, golosinas. Servicio de televisión por cable si no lo utiliza. Romero recomienda llevar un registro detallado de los gastos para controlarlos. Gastos en alimentación fuera de la casa, gastos en vestimenta, etcétera. ¿Qué categorías de las que yo he identificado son realmente necesarias y cuáles solo son deseos o gustos que me estoy dando? Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 6:53 minutos. La mayoría de países latinoamericanos aún no alcanza el pico de contagios por el nuevo coronavirus y los gobiernos adoptan diversas medidas para frenar su propagación. En Argentina, las autoridades decidieron retomar la cuarentena obligatoria, mientras Perú inició un desconfinamiento gradual. En Argentina, los casos de COVID-19 se multiplicaron por 5 desde finales de mayo. Hoy son al menos 64.530 los contagiados y más de 1.302 fallecidos por la enfermedad. Esto y los más de 2.000 nuevos casos diarios llevaron al gobierno a renovar por séptima vez el confinamiento, con especial énfasis en la provincia de Buenos Aires. No obstante, las autoridades destacan el manejo de la emergencia sanitaria. Argentina ha logrado mantener la curva estable en una situación crítica. Es muy distinto la cantidad de casos y de fallecidos en Argentina que en el resto de América Latina. Mientras tanto, en Brasil también se toman medidas para enfrentar el brote que ya afecta al mayor territorio indígena del país. El pueblo amazónico Yanomami reportó 4 muertes a causa del virus, por lo que el gobierno envió una misión especial para atender a los pueblos nativos que sufren además otras enfermedades como la malaria y la desnutrición. Con los últimos datos reportados por el Ministerio de Salud brasileño, la cantidad total de fallecidos por COVID-19 llega a 60.632, mientras los infectados suman 1.448.000. Pero otra realidad se vive en Perú, donde desde este miércoles inició el desconfinamiento gradual para reactivar su economía. En 18 de los 25 departamentos del país se suprimió el toque de queda nocturno. Además, se permitió la reapertura de restaurantes y cafeterías, mientras los centros comerciales y peluquerías cumplieron su primera semana de atención al público. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y el nuevo Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, TMEC, una promesa electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor desde este 1 de julio en medio de la crisis del coronavirus. Este tratado regirá durante 16 años, pero se revisará cada 6 y de haber un acuerdo se extenderá por otros 16 años. De lo contrario, los socios tendrán una década para resolver las diferencias antes de que expire. La policía de Hong Kong realizó las primeras 180 detenciones bajo la nueva ley de seguridad apenas 24 horas después de ser promulgada por el gobierno chino. En ella se prohíben las protestas con manifestaciones públicas, por lo que este miércoles la policía antidisturbios dispersó con gas pimienta y cañones de agua a los manifestantes que protestaban contra la medida y exigían mayores libertades. También se suspendió la marcha por los 27 años del regreso
de la excolonia británica a China. Con estas medidas, Pekín asegura que restaurará la estabilidad en Hong Kong tras un año de protestas y que las libertades de la isla se mantendrán. Un ataque armado deja una veintena de muertos en el estado mexicano de Guanajuato. Además, Estados Unidos acapara con la producción de Remdesivir, un medicamento clave para tratar el COVID-19. Más en El Mundo Ahora. El canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, presentó su renuncia al cargo, según informó a través de su cuenta en Twitter. En una misiva dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, Talvi indicó que su intención era permanecer en la Cancillería hasta fin de año, durante la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, que el país asume esta semana. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó a los comicios parlamentarios para el próximo 6 de diciembre del presente año. La presidenta del CNE, Indira Alfonso, dio el anuncio tras indicar la aprobación del cronograma electoral de la nación para el periodo 2021-2026. Asimismo, indicó que esperan la participación de unas 89 organizaciones con fines políticos actualmente legalizadas. Un centro de rehabilitación para drogodependientes de Irapuato, en el estado de Guanajuato, fue escenario de una masacre. 24 personas fueron asesinadas y otras 7 resultaron heridas. Según testigos, individuos armados perpetraron en el lugar y abrieron fuego contra todos los que estaban en su interior. Estos centros de rehabilitación, la mayoría privados y muchos no declarados, se han convertido en objeto frecuente de ataques de grupos de narcotráfico desde hace una década. El anuncio de Estados Unidos de que ha comprado casi todas las existencias mundiales de Remdesivir, el primer medicamento que se ha mostrado eficaz en el tratamiento contra el COVID-19, ha sido recibida con sorpresa e inquietud en el mundo. El gobierno estadounidense se ha hecho con el 100% de la producción prevista de este medicamento en el mes de julio y el 90% de la de agosto y septiembre. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y con estas noticias nosotros finalizamos esta primera parte de Telediario. Amigos, les deseamos una muy buena mañana. Los invitamos enseguida. Viene Fabricio Ceballos con más noticias y por supuesto también con las entrevistas y el análisis en Ecuador TV. Hasta pronto. Jueves 2 de julio de 2020. Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros aquí en Telediario. Bienvenidos todos. Vamos a arrancar revisando información. Salud, empleo, alimentación y dolarización fueron los ejes que se abordaron en el desarrollo del gabinete ampliado el día de ayer. De manera simultánea en Quito y Guayaquil se desarrolló el gabinete ampliado liderado por el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Fueron 4 los principales temas: empleo, alimentación, dolarización y salud. En este último aspecto, el segundo mandatario señaló que se ha logrado controlar en cantones de la costa los niveles de contagio. Porque lo que se ha hecho es adaptar espacios de ventilación provisionales para poder atender a esas personas y lo seguiremos haciendo. Que no hay hospitales colapsados, remarcó el vicepresidente y anunció la llegada de respiradores. El hospital de Esmeraldas, y les doy un ejemplo, 97 camas de hospitalización dispuestas o puestas a disponibilidad para el COVID, solo 25 están ocupadas. Eso no es evidentemente un hospital colapsado, por favor. Inicia la llegada de ventiladores mecánicos, los primeros 50 de 500. Esto es un acuerdo con los Estados Unidos. En el ámbito económico se habló sobre la entrega de recursos a los GAT municipales y créditos mediante la banca pública. El gobierno central le ha entregado a través del BEDE a los GATs 80 millones de dólares para la lucha contra la pandemia. Estamos trabajando con el Banco Mundial y con el BID para poder ampliar la cobertura normal permanente del bono de 1 millón a 1.600.000. Mientras la ministra de Educación informó sobre la entrega de raciones alimenticias a estudiantes. Culminamos con la entrega de 1.270.000 kits para 15 días de alimentación escolar a todos los niños de la Sierra y Amazonía. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV.
7 de la mañana con 4 minutos y el Banco Mundial aprobó un préstamo por $260 millones para la Corporación Financiera Nacional para promover el acceso a financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, y también apoyar la reactivación y recuperación en el país. Respecto al crédito, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo que el gobierno nacional creó el programa Reactívate Ecuador también para aliviar de forma paralela los impactos de la pandemia que la pandemia han generado en varios sectores de la producción nacional, y mencionó que el Banco Mundial nos acompaña en esta firme decisión de reactivar la economía y proteger el empleo, aseguró el ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez a través de un mensaje difundido en sus cuentas de redes sociales. 7 de la mañana, 5 minutos. El viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, dijo en Ecuador TV que en octubre entrará en vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. El instrumento comercial fue aprobado por el presidente de la República, Lenín Moreno, días atrás. El viceministro de Comercio indicó que se espera la publicación en el registro oficial del acuerdo comercial entre EFTA y Ecuador, luego del intercambio de notas diplomáticas entre Ecuador y Noruega. En octubre entrará en vigencia. Se suma al acuerdo comercial que ya tiene Ecuador desde el 2017 con la Unión Europea. Los países del EFTA son aquellos que no pertenecen a la Unión Europea, pero que tienen un perfil muy similar, un mercado igualmente común. La Asociación Europea de Libre Comercio la integran Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein, y si bien es un mercado de 14 millones de habitantes, son ciudadanos con capacidad adquisitiva. Los principales productos de exportación hacia los países del EFTA son banano, flores, conservas de atún, cacao, camarón, y existen productos potenciales para ingresar. Brócoli congelado, frutas exóticas como maracuyá, mango, incluso productos de madera que tienen un potencial de incrementarse en ese mercado. El representante de una exportadora de brócoli considera fundamental la oportunidad de ingresar a países del EFTA. Y de hecho ya estábamos exportando un poquito a Noruega y a Suiza, y con esto vamos a hacer ahora sí más esfuerzos de marketing para ver si se podría incrementar. Para las organizaciones de economía popular y solidaria, ingresar al EFTA desde octubre es fundamental para productos orgánicos y de comercio justo. Quinoa y amaranto ya no solo se vende el producto como materia prima, sino ya como productos con valor terminado, como por ejemplo barras energéticas. Las exportaciones desde Ecuador hacia países del EFTA en 2019 alcanzaron $300 millones. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 7 de la mañana con 7 minutos. La innovación es el principal requisito para acceder al Fondo Emprende, que otorga el gobierno nacional para fortalecer el empleo y también la matriz productiva. De inmediato les ofrecemos varias sugerencias para poder acceder a este beneficio. El Fondo Emprende Ecuador Productivo dispone de $10.500.000 para emprendimientos innovadores. Según Paul Valencia, docente universitario, esta innovación puede ser en la introducción en el mercado de nuevos o disruptivos productos o servicios, o con la implementación de nuevos procesos de fabricación, logística o distribución. Si realmente estamos cumpliendo con esta primera premisa, que es el satisfacer una necesidad no cubierta de la sociedad, estamos creando un emprendimiento innovador. El Fondo Emprende se divide en varios tipos de capitales. El capital crece se destina a ideas y proyectos innovadores que se financiarán hasta los $100.000. En la etapa de puesta en marcha se pueden obtener hasta $250.000. El capital progreso es para la etapa de consolidación de un proyecto que le permita mejorar su rentabilidad o expandirse. El monto máximo es de $400.000. Lo que se priorizará dentro de este proceso de selección es definitivamente la innovación. Para postularse, debe acceder al sitio web www.fondoemprende.gov.es. El proceso está diseñado para seguir 4 pasos: el registro, la capacitación, presentación del proyecto a través de un video y la postulación. ¿Cuál es el objetivo del proyecto y por qué ese grupo de personas, por qué esos emprendedores presentan este proyecto que debe ser financiado? ¿Cuál será el beneficio que recibirá la sociedad? Los campos que se priorizarán son alimentos, biotecnología, confecciones, petroquímica y en servicios ambiental, tecnología, construcción, logística, entre otros. Deben tener en cuenta que un emprendimiento va a demandar no el 100 ni el 200, sino el 500% de su tiempo, de su esfuerzo, de su dedicación. Sofía Montoya, Ecuador TV.
7 de la mañana con 9 minutos. En cualquier circunstancia es recomendable ahorrar, más aún en épocas de crisis. A veces existen gastos innecesarios denominados gastos hormiga, que pueden evitarse, pero que suman a fin de mes. La mayoría de ciudadanos buscan ahorrar y comprar lo básico durante la pandemia. Pero a veces no ocurre así. Existen pequeños gastos denominados hormiga que pueden evitarse. Es fundamental ahorrar a diario y recortar gastos. Entonces, comer en casa, incluso si ya estamos yendo al trabajo, porque así lo amerita, llevemos nuestra comida, comamos en la cafetería que tenga nuestro trabajo, en algún lugar adecuado para comer, y vamos a ver que definitivamente vamos a ahorrar dinero de esta manera. Los gastos hormigas son los gastos diarios en los que incurrimos sin darnos cuenta y que no son esenciales, explica la economista Berta Romero. Mucha gente estaba acostumbrada antes, no sé, moverse en taxi, por ejemplo, a sus trabajos. Sí, entonces hay que también ser un poquito más realistas y ver, ok, en estos momentos, ¿cómo es la mejor forma de movilizarme y que pueda también optimizar mi presupuesto? La bicicleta, como veo ahora, en muchas ciudades es un muy buen medio de transporte. Me reduzco un gasto importante en transporte. Los expertos recomiendan preparar la comida en casa, no pedirla a domicilio. Puede ahorrar así 50% en ese rubro. Evitar compras impulsivas. Pensar si, por ejemplo, realmente necesita un par de zapatos. Evitar gastar en taxis. Recortar gastos en café, cigarrillos, golosinas. Servicio de televisión por cable si no lo utiliza. Romero recomienda llevar un registro detallado de los gastos para controlarlos. Gastos en alimentación fuera de la casa, gastos en vestimenta, etcétera. ¿Qué categorías de las que yo he identificado son realmente necesarias y cuáles solo son deseos o gustos que me estoy dando? Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 7 de la mañana con 11 minutos. La Agencia Metropolitana de Tránsito realiza a esta hora operativos de control de movilidad. Eduardo Córdoba se encuentra en la tribuna de los Chiris, al norte de la ciudad de Quito, y nos ofrece un reporte sobre este trabajo y estos operativos que se están llevando a cabo en este punto de la capital. Eduardo, buenos días. ¿Cómo amanece este día jueves aquí en la capital? Establecido el Código Nacional. Bueno, ha habido una pequeña variación en taxis, pueden circular todo el tiempo todos los taxis sin restricción alguna. En vehículos particulares ya se levantó la restricción de los días domingos, después el 5 y el 19 pueden circular los impares, el 12 y el 26 pueden circular los pares. Entonces nosotros seguimos con estos controles. Creo que si es que tenemos disciplina, nosotros no tendríamos problemas en el control. La variación no ha cambiado mucho porque seguimos trabajando con el protocolo número 4 de salvoconductos y solo ha habido estas pequeñas variaciones. ¿Qué decir de los buses de transporte urbano? A ver, en ese punto nosotros estamos haciendo el control en paradas, en estaciones, para que se determine siempre el aforo y la capacidad, que es solo sentados. ¿Por qué? Porque la norma INEN de las unidades de transporte público dice que son capacidad de 90 personas. El 50% que dispone el COE Nacional son 45, entonces lo que estamos controlando es que la gente esté solo sentados. Claro, hay a veces que los ciudadanos no quieren ir sentados al lado de otra persona por el miedo a contagio y se tienen que ir parados. Entonces estamos haciendo las sugerencias de que todos vayan sentados y que sobre todo se cumpla con el tema del alcohol gel y las mascarillas. Muy bien, ahí está entonces la información. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Recomendación final para los ciudadanos en medio de estas circunstancias poco típicas, ¿no es cierto? Poco normales, pero que estamos abocados definitivamente a vivir bajo estas circunstancias, en esta llamada nueva normalidad o realidad. Sigamos cumpliendo con el distanciamiento social, el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos es importante, el tema del alcohol gel también tenerlo a la mano, y en el tema de tránsito utilizar bien el salvoconducto porque está en riesgo tanto el agente como el ciudadano. Entonces hacer un llamado también a la ciudadanía que tengamos un buen uso del salvoconducto. Muy bien, muchísimas gracias. Solamente un detalle adicional, ¿se conocía de algún accidente en la Simón Bolívar? ¿Hay algún detalle al respecto? ¿Un poste caído? Se cayó un poste, no tenemos heridos, no hay fallecidos, no hay un vehículo que se ha dañado, entonces ya estamos tomando el procedimiento, así que en ese punto estamos trabajando. Eso sucedió a las 5 de la mañana y ya estamos trabajando ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Juan Manuel Aguirre, director
general de la Agencia Metropolitana de Tránsito, dando a conocer los detalles de los operativos de control que se generan en distintos puntos de la capital. Hoy con él como vocero aquí en la Avenida de los Chiris al norte de la capital. Hemos visto también algunas personas que están ya haciendo ejercicio, sobre todo lo que tiene que ver con trotar, ¿no? Con el recorrer alrededor del Parque de la Carolina. Sin embargo, las otras actividades deportivas, las de aglomeración, no están permitidas, también eso hay que recordar. Y en todo caso, pues también hemos visto ciclistas, gente caminando. Interesante lo que está sucediendo acá en medio de esta nueva normalidad, nueva realidad que vive la capital de los ecuatorianos, el país y el mundo entero. Nosotros regresamos a estudios con más noticias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Eduardo Córdoba. Tuvimos un pequeño desfase al inicio de este reporte en vivo desde la tribuna de los Chiris, pero entendemos que las autoridades municipales están cumpliendo con esta labor de garantizar que se cumplan con las medidas de bioseguridad, sobre todo en la transportación pública. Gracias por el reporte, Eduardo Córdoba, desde este punto de la ciudad de Quito. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. ¿Y qué medidas siguen prohibidas en Quito en el esquema de semaforización epidemiológica? El alto número de contagios por COVID-19 de estos últimos días motivaron al COE Nacional a mantener restricciones, mientras que en el resto de cantones en amarillo avanzan de manera progresiva en el retorno escalonado. Mientras en el resto de cantones que están en color amarillo se flexibilizaron para este mes de julio las medidas de restricción, en Quito aún se mantienen algunas por el incremento del número de contagios por COVID-19. Entre las medidas que siguen vigentes están: centros comerciales y restaurantes funcionarán solamente con el 30% de su aforo. Cines y teatros seguirán cerrados. El toque de queda se mantiene desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Siguen restringidas las reuniones y eventos públicos masivos. La circulación de vehículos particulares mantiene el mismo esquema de lunes a sábado. Los domingos 5 y 19 de julio pueden circular los carros con placa terminada en número impar, y los domingos 12 y 26 con placa par. Los servidores públicos seguirán con el porcentaje del 25% para retomar las actividades de trabajo presenciales. Respecto a la rehabilitación del transporte interprovincial desde y hacia Quito, desde las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe, se espera solamente la luz verde del COE cantonal. La resolución del 12 de junio de este año, el COE Nacional dispone que el 1 de julio entraría en operaciones Quito. Sin embargo, la decisión definitiva, lo dice la resolución, es del COE Metropolitano. Estamos nosotros próximos a reunirnos en las siguientes horas. Estas medidas de restricción se mantienen todavía por los casos reportados de poco cumplimiento de las disposiciones de las autoridades respecto a respetar el distanciamiento y a la prohibición de fiestas y reuniones. Es así que más de 500 eventos se han presentado a nivel nacional de agresiones, tanto físicas como verbales, a nuestros funcionarios policiales, pero también a nuestros bienes institucionales. Estas disposiciones pueden variar si las condiciones en la capital mejoran. Tome en cuenta que el riesgo de contagio está latente y la emergencia no ha pasado. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana con 17 minutos y les contamos que el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, anunció que se decidió, en el marco del color amarillo en el que se encuentra este cantón, cerrar la circulación vehicular en la ciudad con el fin de mitigar el incremento de contagios de COVID-19. Escuchemos. Que la situación definitivamente en nuestra ciudad y en nuestro cantón es crítica y por supuesto también en toda la provincia. De una semana acá se ha crecido más o menos un 25% el promedio de los ciudadanos contagiados. Esto quiere decir que de cada 5 personas, una ya tiene COVID y esto nos va complicando la atención para poder cuidar la salud y para poder salvar la vida a nuestros ciudadanos. A partir del día de mañana queda restringido todo el transporte vehicular de todo tipo en las áreas desde a la altura del shopping hasta el Indio Colorado en las calles. Guayaquil, 29 de mayo, Quito y Galápagos. Seguimos el semáforo en amarillo, pero se hacen estas restricciones por el bien de los ciudadanos.
Y les contamos que de forma progresiva el Ministerio de Inclusión Económica y Social abrirá las guarderías que tiene a su cargo en 5 cantones del país, que actualmente están en semáforo en verde de acuerdo a lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia. En el resto de ciudades se mantendrá tutorías con 14.000 docentes para garantizar la alimentación adecuada de los niños y niñas. Con el retorno de los trabajadores para la reactivación económica, hay preocupación sobre el cuidado de sus hijos. El Comité de Operaciones de Emergencia autorizó el plan piloto para reabrir las guarderías solo en aquellos cantones en semáforo en verde. El Ministerio de Inclusión Económica y Social habilitará los centros de desarrollo infantil para menores entre 0 y 3 años en los siguientes cantones: Daule y Salitre en la provincia del Guayas, Sevilla de Oro en Azuay y Aguarico en Orellana. Desde esta semana comienzan ya con sus clases de manera progresiva. Por ejemplo, en Daule estamos con 6 centros de desarrollo infantil, en Sevilla de Oro con 3 centros de desarrollo infantil, en Salitre con 5 centros de desarrollo infantil, en Aguarico con 1 centro de desarrollo infantil. Funcionarán con el 50% del aforo permitido. Priorizado precisamente son los niños de estas madres que son jefas de hogar, que tienen ya la preeminente necesidad de salir a trabajar. La médico familiar Andrea Lozada recomienda a las guarderías que se preparan para la reapertura se implementen rigurosos protocolos en los que emitan alertas si uno de los menores presenta sintomatología respiratoria. Si un niño está enfermo, si un niño está con cualquier síntoma, no lo envíe, porque está causando o podría causar un daño potencial súper grave. Las actividades lúdicas cambiarán. Traten de ser en la parte externa o donde haya mayor cantidad de aire. O según las normas de OMS, no se utiliza mascarilla sino después de los 2 años. Las guarderías, que funcionan en las ciudades que están en semáforo epidemiológico en rojo y amarillo, no pueden abrir todavía sus puertas. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 7 de la mañana con 20 minutos y con una serie de acciones implementadas, Guayaquil mantiene cifras estables de coronavirus. El progreso del puerto principal y el control de la pandemia fue destacado por el periódico estadounidense The Wall Street Journal. De bicentenario a bicentenario. Así se denominó la estrategia que implementó el municipio de Guayaquil al brindar la colaboración con personal médico e insumos para la ciudad de Quito. Y es que Guayaquil mantiene cifras estables en la reducción de contagio y muertes por COVID-19. Por ello se ejecutan más acciones, como dividir a la ciudad en 17 sectores con control permanente a la ciudadanía. Cada sector va a tener jefes de sector y dirigentes que van a vigilar a la comunidad. Si hay una familia en triaje, porque empezamos a hacer triaje en ese sector, termina que en una casa hay una persona que no puede permanecer en casa porque puede contagiar al resto de la familia, sacado en ese momento y llevado a nuestro hospital bicentenario o al centro de convenciones. Estos resultados fueron destacados por el periódico estadounidense Wall Street Journal, que indica que Guayaquil ha vencido en gran medida el nuevo coronavirus después de que los cuerpos fueron dejados en las esquinas de las calles. Aquí no se han abierto ni parques, ni malecones, ni centros de tolerancia, ni centros de juegos, nada de eso. Y seguirán cerrados. Pero se necesita trabajar y se necesita comer. Y dentro de ese escenario nosotros necesitamos que la comunidad se vuelva parte de lo que hace el municipio de Guayaquil. Se divide la ciudad por sectores, cada uno vigila. La atención integral del Cabildo comprende recorridos domiciliarios con entrega de kits de alimentos y desinfección, controles médicos. Les estamos entregando un certificado a cada persona o a cada empleado de la Caraguay que tiene sus puestos. Por otro lado, se realizó el tradicional pregón cívico. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 7 de la mañana con 22 minutos. Jackson Torres, viceministro de Producción e Industrias, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar en los siguientes minutos sobre el programa Fondo Emprende y otros temas relacionados al sector productivo. Buenos días, viceministro. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias justamente a toda la gente, a todos que ven en Ecuador TV. Estamos listos para, tenemos el Fondo Emprende, que es un fondo que lanzamos ya la semana anterior, el día viernes. Es un fondo Emprende Ecuador Productivo. Es justamente un fondo que nos va a servir para fortalecer la economía, potenciando y acelerando el ecosistema del emprendimiento e innovación.
Este fondo es un fondo de 10.050.000 dólares que tiene dos tipos de financiamiento y son formas especiales de financiamiento, que es Capital Crece y Capital Progreso. ¿En qué consiste cada uno, por favor, viceministro? ¿En qué consiste principalmente este instrumento financiero Capital Crece, que es la entrega de un capital semilla, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, justamente capital, en este momento de pandemia, donde lo que hace falta también son ideas, innovación. Justamente se ha desarrollado un producto especial que es Capital Crece, donde se fomentan las ideas del proyecto y la puesta en marcha de emprendimientos innovadores con alto potencial de desarrollo y crecimiento. Creemos obviamente que estos proyectos innovadores tengan la oportunidad de salir al mercado, de buscar nuevas alternativas de producción, innovación junto con la industria, que sirvan justamente para atacar la problemática de procesos productivos, que permitan acelerar el tema de exportación. Y justamente estamos trabajando a través del acompañamiento técnico y económico especializado en el capital semilla, que es un capital para una idea o proyecto. Gente que tenga una buena idea, el ecuatoriano que tenga algo en mente, algo innovador, realmente puede acceder al capital semilla, que es un fondo no reembolsable, pero existe un acompañamiento del Ministerio de la Producción justamente para que este proyecto sea puesto en marcha. Viceministro. Para este capital. Digamos. ¿Cuál es el monto que se entrega dentro de este Capital Crece para quienes están surgiendo con una iniciativa? Sí, en este caso para Capital Crece tenemos hasta 100.000 dólares, es decir, las personas que pueden participar de esta idea o proyecto pueden hacerlo hasta 100.000 dólares. Y obviamente se refiere a proyectos formulados para un proceso innovador, un prototipo, un producto mínimo viable para probar en el mercado, algo que ya se puedan hacer las pruebas de exportación. El tema son hasta 100.000 dólares, que ya es una cantidad importante para el desarrollo de ideas, hasta 18 meses para la ejecución del emprendedor del proyecto. Y lo interesante es que el emprendedor puede aportar poniendo un 20%, pero este 20% no necesariamente es a través de efectivo, puede ser también a través del plan de negocios, a través de equipo y maquinaria que tenga. De acuerdo. Este es el primer instrumento financiero que ustedes están planteando dentro de este programa del Fondo Ecuador Emprende. Pero también el otro instrumento financiero es el Capital Progreso. Es ya para estas iniciativas que están en marcha y poderlas fortalecer. ¿En qué consiste esta segunda instancia? Sí, justamente desde el gobierno, con el presidente, el ministro Iván Montaner, el ministro de la Producción, siempre se ha buscado el tema de buscar la manera de cómo impulsar esos proyectos que se encuentran en una etapa clave de su desarrollo. Es decir, ya tienen mercado, ya tienen muy avanzado el tema de negociación con futuros compradores. Y este Capital Progreso, ¿sí?, impulsa la consolidación de proyectos de innovación productiva que ya estén listos, que ya estén maduros, ¿sí? Es justamente para dar ese salto a que sea un proyecto mucho más rápido de movimiento. Y obviamente es un proyecto que ya es un capital de riesgo, donde de alguna manera el fideicomiso, el cual estamos articulando y maneja estos fondos, pasa a ser un socio minoritario de este proyecto, asumiendo el riesgo. Es decir, al invertir también como fideicomiso en este proyecto, también el fideicomiso se vuelve parte del riesgo, es decir, es compartir el riesgo. Si hay empresas que quieren arriesgarse, que es el momento de crecer, pues aquí también el fideicomiso les acompaña con este Fondo Capital Progreso, que puede permitir un acompañamiento principal asumiendo el riesgo. Y eso es lo interesante, porque también ya empezamos a trabajar en el mercado de capitales, donde podemos abrir también un paquete accionario y lo pueden recomprar los mismos fundadores u otras personas interesadas que estén que les interese el proyecto y que puedan invertir en el futuro. ¿Cuál es el recurso económico que se puede entregar dentro de esta línea de crédito del Capital Progreso? Sí, el Capital Progreso se entrega hasta 400.000 dólares, ¿sí? Es decir, obviamente es una parte de la inversión. Hay empresas que ya necesitan invertir 1 millón, 2 millones, y en este caso, con Capital Progreso se puede hacer hasta 400.000 dólares. Es importantísimo tomar en cuenta que en esta parte, este capital, es el momento que estaba esperando todos los emprendedores.
Como parte del plan de reactivación económica tenemos Reactívate Ecuador, hay la campaña Juntos Ecuador para consumir lo nuestro, y ahora tenemos fondos para emprendedores. Estamos trabajando en todas las aristas que permitan realmente darle una fuerza, un impulso a toda la innovación y el emprendimiento a nivel nacional. De acuerdo, viceministro, tenemos claro que el Fondo Emprende entonces plantea a los emprendedores estas dos líneas o estos dos instrumentos financieros. El uno, Capital Crece, como capital semilla para todos estos emprendimientos de las personas que buscan arrancar con un proyecto de manera innovadora, y el otro es Capital Progreso, con recursos de hasta $400,000 para poder consolidar o expandir un poco sus negocios. ¿Cómo se puede acceder a estas herramientas, a estas facilidades, a estas líneas de crédito que está ahora poniendo el gobierno nacional a disposición de los pequeños productores, de los emprendedores de nuestro país? Sí, el tema es muy sencillo. Hemos tratado de buscar el mejor camino, siendo muy ágiles, lo que permite hacer. En ese sentido, puede ingresar a la página www.fondoemprende.gov.es y hacer su postulación. Son 4 pasos sencillos. En el paso 1 hay que registrarse en el programa. Se va a pedir información general del postulante, una información básica del proyecto y una información de la inversión requerida y los impactos internos y económicos como resultado del proyecto. Eso es como una primera etapa. En la segunda fase, no solo se trata de entregar el fondo. Hay que recordar que, si bien es cierto, existen estos recursos para apoyar e idear un proyecto, también hay que cuidar porque los recursos son muy finitos. Y por eso también a la gente que se inscriba, que postule, también va a haber un programa de capacitación dentro del ecosistema del emprendimiento, ¿sí? Que es la etapa número 2, de manera que se puede generar un acompañamiento principal. De acuerdo. Y luego la etapa 3, en la etapa 3, donde la persona, el interesado, hace un video y en la cual en un corto plazo nos cuenta de qué se trata el proyecto, qué debe hacer, cuáles son las fortalezas, cuál es el por qué ese proyecto debe ser ganador. Recordar que es un proyecto concursable en todo el país, y también tenemos 2 o 3 meses más que vamos a recorrer el país. Vamos a visitar Loja, vamos a estar en Cuenca, en Carchi, en otras ciudades, también promocionando este concurso de Capital Semilla, justamente para que todos sepan y puedan acceder a esta oportunidad de tener financiamiento fresco para ideas innovadoras. De acuerdo, viceministro, es importante entonces recordamos que a quienes estén interesados en acceder eventualmente a estas líneas de crédito Capital Crece o Capital Progreso que se está planteando dentro del marco del programa Fondo Emprende, se puede ingresar a la página www.fondoemprende.gov.es para poder acceder a estos recursos económicos y fortalecer estas iniciativas que tan necesarias son en este momento bajo las circunstancias que está atravesando el país de esta emergencia sanitaria. Por cierto, viceministro, ¿cómo se ha comportado el sector productivo durante estos últimos días, estas últimas semanas, cuando ya una buena parte del país ha retomado progresivamente sus actividades? ¿Qué tipo de registros tienen o cifras pueden ofrecernos que muestren un poco la condición del sector productivo nacional? Bueno, en esta parte, un poco para finalizar el Capital Semilla, es importante destacar que el innovador y el emprendedor necesitaba una línea de crédito especial. Ese es el primer Capital Semilla que se genera en el país. Se ha trabajado ya en más de un año. Esperamos que vamos a seguir. El ministro de la Producción, Iván Montaneda, está en la búsqueda de nuevos fondos internacionales que permitan alimentar este fondo y poder llegar con mucha más cantidad de recursos justamente a los emprendedores. En lo referente al tema del crecimiento, sí, hemos tenido ya un despunte. Este mes de junio fue muy importante ya para evaluar el crecimiento en ventas, y hay que destacar que ya en la última semana tenemos, si existen ventas o que se ha generado la venta de las personas porque han salido a comprar y han podido tener oportunidad de ir a un restaurante, ya se están equilibrando casi a momentos antes de la pandemia, cuando ya el crecimiento de la curva de negocios generados estaba no con un pico de caída como lo teníamos, sino que ya tenemos una recuperación. Es decir, el tema del semáforo fue muy importante en la parte económico-productiva, ha permitido que muchas empresas se reactiven, que se puedan mejorar, evitando obviamente la quiebra y el despido de los trabajadores, pero seguimos recomendando
que el uso de mascarilla, el uso de gel, el distanciamiento social sigue siendo la principal herramienta del COVID y que obviamente se vuelve nuestro enemigo al momento de querer seguir activando el país, por lo que es fundamental que cada ciudadano tome corresponsabilidad de lo que estamos llevando adelante en esta etapa tan difícil que es o tener la producción activa o tener una crisis de COVID. ¿Qué áreas del sector productivo se han reactivado con más fuerza durante estos últimos días? Bueno, en la parte comercial sobre todo, la parte comercial que sufrió muchísimas pérdidas. Hay que recordar que hasta hace unas semanas teníamos cerca de 16.000 millones de pérdidas de lucro cesante. Ajá. Es decir, lo que no se genera en el comercio, lo que no se genera en el día a día, y por lo que el sector comercial se ha ido recuperando. Gracias también a las nuevas herramientas de mercado como el comercio electrónico, el e-commerce, y es justamente donde las pymes y MIPYMES, que es el mayor volumen de empresas del país, que ocupan más del 90%, tienen que ir hasta esta nueva transformación digital. Es decir, si bien es cierto, muchas de las empresas ya tenían el tema digital, que realizan ventas, pero con el COVID nos dimos cuenta que no era verdad, que nos faltaba mucho por aprender en el tema de venta electrónica, venta por catálogo de plataformas digitales, y es donde queremos trabajar muy fuerte, justamente para que las pequeñas y medianas también tengan acceso a marketplace, a sitios de venta electrónica. Inclusive estamos en un programa muy potente junto con Preecuador, con mi compañera viceministra Verónica Chávez, para realizar lo que es la ruta del exportador de las pequeñas empresas. Ya no es necesario tener volúmenes inmensos para exportar. Podemos hacerlo en el caso de café por microlotes, por café de especialidad, es decir, buscar en los mercados, porque también es importante, y ayer lo veía mi compañero viceministro, también Daniel Legarda, también estamos logrando hacia el exterior nuevos acuerdos comerciales que van a permitir que todo lo que estamos haciendo desde producción puede llegar a feliz término, a feliz puerto, ya exportando a nivel mundial, que es lo que queremos, traer más dólares a través de las exportaciones. Viceministro, ¿se ha analizado la posibilidad de poner sobretasas a la importación de ciertos productos para tratar de proteger la producción nacional? ¿Se está analizando una alternativa en este sentido? Le comento esto porque se mencionaba que en productos como la importación de cerámicas para la construcción, por ejemplo, se estaba pensando en esa posibilidad. ¿Otro tipo de productos podrían estar bajo esta modalidad? ¿O se ha pensado en dar paso a ese tipo de decisiones? Bueno, como política del gobierno, es un tema de abrir el Ecuador al mundo. Hay que recordar que hace un poco más de 10 años, realmente Ecuador decidió firmar tratados comerciales con países que no tenían una afinidad comercial ni una ruta clara definida de comercios. Y lo que justamente fue no entrar en Alianza del Pacífico. En este momento se sigue trabajando en el tema de acuerdos comerciales y más que hablar de proteccionismo, que es una palabra que no se debe usar, por cuanto no se trata de proteger, sino lo que queremos darle es más competitividad al productor ecuatoriano, a la industria ecuatoriana. Y sí, estamos buscando mecanismos idóneos, aptos, que sean dentro de la OMS, de la Organización Mundial de Comercio, que nos permitan tener estos límites para poder apoyar a la industria dentro de lo que es el marco de la ley y los negocios a nivel mundial. Se está trabajando con los sectores tanto de comercio, textil, también como cerámica, con algunos más, pero siempre pensando en que el Ecuador tiene que abrirse al mundo y obviamente también apoyándoles en etapas de competitividad. Realmente muchos de estos temas tienen que ver con el contrabando, donde tiene que haber una guerra del ciudadano, del ecuatoriano, de todos en el tema del contrabando, debido a que nuestras fronteras son muy amplias, son muy dispersas y eso también genera que el contrabando sea un factor que vaya en contra de la competitividad de estos sectores. Estamos trabajando con ellos buscando la mejor alternativa dentro de los marcos y los acuerdos mínimos de comercio internacional y estamos en ese camino. Muchas gracias, viceministro, por la información compartida. Muchas gracias. Con todos un saludo grande. Ingresen a la página. Es la oportunidad de tener esas ideas innovadoras dentro de un concurso nacional. Es lo que queremos que también inclusive aquí las universidades, las empresas que se dedican a aceleración de negocios, tengan la oportunidad también de apoyar a esos emprendedores, que no se trata de jóvenes y viejos, sino de la gente que quiera emprender y para eso no hay edad. Un saludo grande y juntos Ecuador.
Claro que sí, muchas gracias, viceministro. Tenemos ahí la página electrónica, la dirección web www.fondoemprende.gov.es para quienes estén interesados en fortalecer sus iniciativas, sus emprendimientos y también acceder a un crédito que les permita ampliarse y desarrollarse en medio de esta situación que se está viviendo en el país. 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Siete de la mañana, 42 minutos. El Gobierno Nacional implementará 6 medidas para perfeccionar y ejercer control en la emisión y uso del carnet de discapacidad que otorga el Ministerio de Salud. El presidente de la República, Lenín Moreno, calificó como de lo más ruin las acciones de determinadas personas, incluidos actores políticos, quienes han usufructuado en mal forma de este documento. Las sospechas vienen también por supuestas irregularidades en indemnizaciones pagadas en Petroecuador. El gobierno ya conocía y ya investigaba sobre abusos en el trámite, otorgamiento y uso del carnet de discapacidad que desde el 2013 emite el Ministerio de Salud. Este miércoles el presidente Moreno alertó sobre la toma de acciones para frenar abusos y son las siguientes. La suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos. Segundo, la detención de vehículos importados con carnets fraudulentos. Tercero, la auditoría del Ministerio de Salud caso por caso. Cuarto, el Ministerio de Salud deberá investigar, denunciar y sancionar a los responsables. Quinto, a partir de ahora, las placas de estos autos tendrán un distintivo especial. Y sexto, reformaremos todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes realmente lo requieren. Advirtió ante los hechos ya públicos sobre el uso del carné que la Fiscalía es la entidad que ahora tiene la posta para determinar responsables y tipificar los delitos que considere. Con el fin de que se investigue no solo el delito de importación de vehículos, sino también las indemnizaciones y beneficios laborales fraudulentos. Tachó como de lo más ruin a todos quienes se mal aprovecharon en el mal uso de este documento. Estos miserables deben pagar por sus actos corruptos. Como complemento a esta postura presidencial, la ministra de Gobierno María Paula Romo precisó que las sospechas recaen también sobre funcionarios públicos, quienes a través del uso del carnet de discapacidad se beneficiaron de mejores y mayores indemnizaciones. Petroecuador ha entregado ya una primera lista de trabajadores que han cobrado indemnizaciones, beneficiándose de carnets que aparentemente serían carnets fraudulentos. Hemos identificado nombres de los funcionarios, nombres de los médicos. Todo esto está y estará en los próximos días en manos de la Fiscalía General del Estado. El ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, destacó en este tuit la voluntad del jefe de Estado de cortar de raíz esta mala práctica. Ejemplar Lenin, por su discapacidad tiene derecho a importar un auto sin aranceles. No lo hizo en 20 años. Fue secretario adjunto de las Naciones Unidas. Pudo traer un auto sin aranceles. Tampoco lo hizo. Que su ejemplo sirva para quienes abusan y usan de derechos que no les corresponde. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 44 minutos. Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, y también consejero presidencial en temas de discapacidades, se encuentra con nosotros vía videoconferencia. Buenos días, Javier. Gracias por acompañarnos. Mauricio, muy buenos días. Un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, ¿cómo interpreta estos casos que han salido a la luz pública relacionados al mal uso o al la posible obtención fraudulenta del carnet de discapacidades? Bueno, para todos nosotros es muy preocupante y principalmente para el presidente de la República, quien más bien desde el punto de vista siempre que se creó Manuel Espejo, era luchar por los derechos de las personas con discapacidad, equiparar la condición de la persona con discapacidad ante las circunstancias económicas, pues los ciudadanos al tener medidas de acción afirmativas, no estoy hablando solo de importar un vehículo, estoy hablando cuando tiene un descuento de la luz, del agua, del internet, del transporte. Algunas medidas de acción afirmativa es lograr que esos gastos vayan reduciéndose en cierto modo que permita poder comprar la medicina, mayor atención médica, porque la persona con discapacidad tiene en cierto modo mayor gasto que otras personas por su condición, por su vulnerabilidad, por su enfermedad, que por eso le da condición de discapacidad. Es lamentable que en la emisión de carnets principalmente
por, digamos, desde el sistema de salud pública del MSP, y que agradecemos muchísimo a la Fiscalía por haber seguido actuando en las investigaciones y en las denuncias que ya habíamos presentado hace mucho tiempo, va dando resultados. Creo que es importantísimo aclarar que el CONADIS no emite carnets ni califica, por favor, que eso es fundamentalmente porque nos siguen en redes diciendo como que nosotros hubiéramos hecho la carnetización. No es así. Javier. Creo que es importante investigar principalmente, y lo que el presidente ha dispuesto es muy claro, la auditoría interna, que es importante, pero también la Fiscalía tiene debajo las 3 denuncias que presentó el CONADIS, claramente descartamos primero que no calificamos, carnetizamos, la segunda que decimos que por favor se investigue directamente con salud el sistema que tiene para la calificación y condición de discapacidad, y la tercera que era para nosotros la importación después de 497 retiros de carnets por una funcionaria que no estaba acreditada para hacerlo, que se investiguen las importaciones también ahí. ¿Eso es consecuencia de qué? De que hay personas de equipos calificadores, lamentablemente, que es un minúsculo grupo, que a nosotros nos preocupa como ciudadanos, principalmente al CONADIS y a los ciudadanos con discapacidad. Mientras de la mayoría de grupos de médicos está salvando vidas, hay un grupo de equipos calificadores que son minúsculos, vuelvo a reiterar, que será el 0.1%, que se prestaron para hacer, en este caso, y de comprobarse por medio de las investigaciones, una asociación ilícita. Lógicamente, es abusar directamente y robarle también a las personas con discapacidad. Completamente. Creo que es importante también dejar muy en claro algo que usted ya ha mencionado. Esta competencia de entregar los carnets no es responsabilidad directa del CONADIS. Esa es una competencia que pasó ya hace varios años directamente al Ministerio de Salud Pública, que se encarga prácticamente de todo el proceso, desde la evaluación, la calificación y determinar quiénes finalmente son los beneficiarios de la entrega de este carnet de discapacidad. Es así, ¿cierto? Exactamente. Nosotros a la vez hemos indicado a la Fiscalía, hoy día estamos presentando un escrito donde pueden auditar directamente todo completamente. El presidente ha sido muy claro y ha dispuesto toda la apertura a la Fiscalía. Nosotros estamos presentando la colaboración que necesiten del CONADIS. Vamos a transparentar la administración de todos y cuantas representamos en el CONADIS, donde pueden investigar todos los antecedentes, todos los registros, hasta de la importación de vehículos que anteriormente, hace más de 7 años, hacía el CONADIS. Así que la fiscal tiene toda nuestra colaboración, pueden intervenir y van a ver la transparencia en la que se manejaba. Javier, es importante aquí principalmente rescatar la esencia de lo que busca la ley, la norma y el respeto de los ciudadanos. Los ciudadanos, por favor, respeten y hagan respetar sus derechos, que no abusen a veces ni nuestros propios familiares de esas condiciones y de esas medidas de acción afirmativa. Por eso considero, y debo dejar muy en claro, que nos preocupa mucho cuando vemos que nos dicen que hay asambleístas que tienen la condición de discapacidad. Eso es muy fácil. El asambleísta o el político o quien esté en la condición de discapacidad pida al Ministerio de Salud que exponga quién le calificó, que dé la libertad de que pueda exponer su historial, que exponga quién le acreditó la condición de discapacidad y que él mismo pida que se le haga el valorativo actualizado, y con eso tendremos la claridad y la transparencia de cada uno de ellos que están en duda que tengan una condición de discapacidad. Claro que sí, es muy sencillo este tema de aclararlo, precisamente transparentando finalmente qué funcionario fue el que otorgó estos carnets o calificó esa discapacidad en el caso de los asambleístas que también están involucrados en este tipo de denuncias. Pero si bien el CONADIS no tiene una competencia en el tema del trámite, de la calificación, de la entrega de los carnets, porque esa es una responsabilidad que es del Ministerio de Salud Pública desde el año 2013, entiendo, ¿cómo puede apoyar el CONADIS para que este proceso, que es un derecho ganado para la población con discapacidad, no se vea afectada por este tipo de irregularidades y de actos corruptos? ¿Cómo se puede apoyar desde el CONADIS para fortalecer todo este proceso? Fabricio, nosotros siempre hemos estado denunciando constantemente y tenemos las constancias de las investigaciones que pedimos. También hemos trabajado con el Ministerio de Salud, hemos coordinado acciones con el Ministerio, con la administración actual, con las administraciones anteriores también. Por eso es que ya detectamos en el 2000
17, que ya hubieron denuncias y hubieron personas que estuvieron privadas de la libertad. Y lo importante aquí que nos preocupa a nosotros que es que tenemos que identificar estos procesos. Yo invito principalmente a tener claridad en la ciudadanía sobre los derechos de las personas con discapacidad. Veo muchas cosas miserables también en las redes de acusaciones infundadas, pero yo creo que es importante que el CONADIS tiene que seguir vigilando y estamos haciendo las auditorías, cruzando bases, las informaciones, identificando de acuerdo a dónde podemos detectar que hay falencias y errores. El ministro de Salud ha sido muy claro en el Twitter de ayer en la noche, en poner y dar todo el apoyo de la auditoría interna dentro del Ministerio de Salud, como dispuso el presidente, y él ya se ha pronunciado claramente que se está actuando, y eso es importante. Pero lo importante también me parece muy importante, como la Asociación de Discapacitados del Guayas, ASODIS, presentó también ante la Fiscalía una denuncia. Me parece importante que ellos también se organicen con una veeduría reconocida para que también haya una auditoría o una veeduría externa. ¿Por qué? Claro. Auditarse internamente sí es importante, pero también la Fiscalía va a tener que intervenir auditando externamente, porque si yo me audito dentro, puedo tapar muchas cosas. No estoy diciendo que las autoridades, estoy diciendo dentro de estas redes que están integradas se pueden tapar ciertas cosas y condiciones, y yo creo que una auditoría informática es la parte principal, como la que pidieron en el Guayas, y creo que es importantísimo porque va a determinar dónde hay excesos de acreditación de condición de discapacidad y quiénes hacen esos excesos y por qué lo pueden hacer. De acuerdo, Javier. Estamos ya con pocos minutos para este espacio de entrevista, pero sería importante también dejar claro a la ciudadanía que el carnet de discapacidad no solamente permite a la persona con discapacidad que pueda acceder a beneficios como la importación de un vehículo. Se puede acceder a varios beneficios para esa población con discapacidad que permite precisamente el poder contar con un carnet de discapacidad. ¿Qué tipo de beneficios? Bueno, tú tienes medidas, cerca de 34 medidas de acción afirmativa, los que había indicado: el descuento del agua, de la luz, del teléfono, el internet, puedes tener telefonía celular que apoyan las empresas privadas también, tú puedes tener devolución del IVA igual que la tercera edad. Tienes diferentes medidas de acción afirmativa, la persona con discapacidad y su representante legal, o sea, el padre. Lo que se buscaba con la ley y con la norma era principalmente eso, lo que dijo el presidente claramente. Lo que busco es que se equilibre una economía y esa diferencia que tiene una persona con discapacidad, la movilidad garantizar. Yo no voy al tema, yo sé y entiendo que el tema de vehículos es preocupante, sí es preocupante y debe investigarse profundamente, y lo estamos haciendo. Creo que el trabajo de la SENAE ha sido bastante eficaz y hemos logrado identificar en conjunto todas las acciones y sanciones que se debe hacer. Pero aquí es el hecho que debemos identificar, es desarmar donde nace el problema. ¿Dónde nace? Justamente en esos equipos deshonestos que tenemos que hacer la auditoría interna y externa, y que se identifique y se diga por qué dieron, emitieron, y que sean sancionados de las diferentes circunstancias en que le toque la legalidad o como lo haga. Como ha dicho el presidente, hemos tomado acciones. El presidente ha hecho una aclaración importante. Se suspende momentáneamente el proceso hasta que revisemos normas. Y lo primero que ha dicho es: lo vamos a hacer, pero lo vamos a trabajar con la sociedad civil, porque no vamos a restar derechos por quienes nos roban derechos. Completamente. Y gracias por la información a Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. De hecho, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la noche de ayer también informó a los medios de comunicación que se llevará a cabo una investigación especial en torno a estas denuncias relacionadas a la obtención del carnet de discapacidades. Gracias una vez más a Javier Torres por la información compartida. 7 de la mañana, 55 minutos. Breve pausa. Regresamos en pocos con ustedes. Y nos contactamos de inmediato con Alex Llanos, quien se encuentra en la Caja del Seguro en el centro de la ciudad de Quito, para ofrecernos un informe de cómo se desarrolla la atención a los afiliados, jubilados y público en general a esta hora de la mañana. Alex, buen día, adelante con su reporte. Hola, ¿qué tal, Fabricio? Buenos días. Pues sí, nosotros nos hemos mantenido aquí en los exteriores de la caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
en el centro norte de la capital, en donde hemos podido evidenciar cómo se desarrolla el trabajo justamente para atender a los afiliados, a los usuarios de esta institución, pero sin la necesidad de generar aglomeraciones. Para ello también hemos podido hacer algunos recorridos con el director provincial de la institución, el doctor Andrés Campaña, quien justamente nos acompaña a esta hora. Doctor, en estos recorridos que ha realizado el día de hoy para verificar cómo se está desarrollando el trabajo, ¿qué ha podido encontrar? ¿Se sigue manteniendo esta preocupación de la gente de venir incluso sin turno a la dependencia como tal? Nosotros, para poder atender a los ciudadanos, habilitamos el turnero a través de la página www.ies.gov.es, donde los ciudadanos podrán seleccionar su trámite. El sistema le informará si ese trámite lo puede realizar exclusivamente a través de la vía online. Más del 80% de nuestros trámites se realizan exclusivamente a través de los canales virtuales, por lo tanto es innecesaria la presencia masiva de los ciudadanos como hemos vivido estos días, en donde nos hemos visto abocados a atender a más de 1.500 personas por día. Al lado derecho de la caja del seguro ustedes van a observar a todas las personas que han solicitado su turno y que en este momento ya están a minutos de ser atendidos. Una alerta que tenemos al respecto es que hay ciudadanos que tienen, por ejemplo, su turno a las 9 de la mañana y estaban presentes aquí desde las 6 de la mañana, hora en la cual nuestros funcionarios ya estaban presentes, como tú pudiste constatar en la primera microonda. Al lado izquierdo se ubican en cambio los ciudadanos que no tienen turno y a los cuales les estamos asesorando, indicando cuál tiene que ser el proceso a seguir para que ellos puedan obtener su turno y por lo tanto poder atenderles con total orden y normalidad. Esto también incluye todas las medidas de seguridad que se han dispuesto aquí en la institución para cuidar a la ciudadanía, a quienes acuden acá. Desde la puerta de la caja del seguro tú vas a constatar nuestro personal con las debidas protecciones y además con todos los protocolos que garanticen las medidas de bioseguridad. En esta carpa podrás observar a nuestro personal médico que está tomándole la temperatura a los usuarios que están ingresando a la institución, que les está aplicando el gel. Estamos manteniendo el distanciamiento social. Tú podrás ver en el piso de nuestra institución marcado el metro de distanciamiento y en la parte interna de nuestra institución verás a nuestros funcionarios con una película de seguridad de tal forma que no exista contacto directo entre el usuario y nuestro funcionario y por lo tanto garantizar las medidas de bioseguridad que nos han recomendado las autoridades respectivas. Perfecto, Andrés, queríamos solo culminar esta transmisión haciendo un llamado adicional, reiterativo tal vez, pero sin duda necesario para que la ciudadanía acuda a las dependencias de IES siempre cuando cumpla con el tema del turnero que está en línea. Desde que inició la emergencia, el 24 de marzo hasta la actualidad, a través de nuestros canales virtuales, hemos atendido más de 100.000 trámites que dan cuenta de la enorme demanda ciudadana, pero también dan cuenta del enorme trabajo que realizan nuestros funcionarios. La invitación es a seguir continuando utilizando los canales virtuales, utilizar el turnero electrónico, que en el caso de los trámites virtuales les va a indicar el paso a paso a seguir, de tal forma que sea su gestión exitosa. Perfecto, queremos agradecer a Andrés Campaña justamente por toda la información y el tiempo que nos ha brindado aquí en la institución para conocer cómo se está desarrollando el trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con esta información nosotros vamos a continuar contigo desde Estudios Fabricio. Muy buenos días. Muchas gracias, Alex Llanos, por su reporte desde la Caja del Seguro y gracias también a todos por acompañarnos en Telediario. Que tengan un buen jueves. De inmediato, Café TV.